Durante décadas, estas palabras fueron consideradas demasiado peligrosas para ser escuchadas, no porque fueran falsas, sino porque eran la más pura y desconcertante verdad. En los archivos olvidados de sus investigaciones, Allan Kardec no escribió sobre la muerte como una teoría, sino como un testimonio. Registró las memorias de espíritus que acababan de cruzar el velo y que, con una lucidez impactante, narraron lo que sintieron al ver su propio cuerpo sin vida. ¿Qué ocurre con la conciencia cuando el corazón se detiene? ¿Qué siente un alma al descubrir que no ha muerto, sino que ha despertado a una realidad mucho más intensa? Si alguna vez has mirado al cielo buscando una respuesta, si has sentido en lo profundo de tu ser que esta vida tiene un propósito mayor que simplemente nacer y morir, entonces este mensaje ha viajado en el tiempo para encontrarte. Porque lo que estás a punto de escuchar no es para convencer a tu mente, es para despertar un recuerdo que ya vive en tu alma. Hay un recuerdo que yace dormido en lo más profundo de nosotros, una verdad susurrada en el silencio del corazón. El viaje no termina cuando el cuerpo exhala su último aliento. Como un río que fluye incansable hacia el mar, el alma, esa chispa divina, continúa su curso eterno, despojándose lentamente de la orilla que fue su hogar temporal. La conciencia, lejos de extinguirse, comienza un proceso de despertar paulatino, una transición que no es igual para todos. Es un desvelo que depende íntimamente de la vibración que hemos cultivado en vida. Para algunos, es un suave desprenderse, como el de un pétalo que se entrega al viento. Para otros, es un forcejeo en las brumas de la confusión. La muerte física no es un interruptor, sino un velo que se levanta. Y la verdad que se revela del otro lado es un reflejo directo del propósito con el que caminamos por el mundo. Es el primer paso en el reencuentro con nuestra esencia. Un eco de la voz de Kardec que nos recuerda que la vida, en realidad, nunca se detiene. La separación entre el espíritu y la materia rara vez es un corte limpio y abrupto. Imagina despertar de un sueño profundo, con los contornos de la realidad aún borrosos, sin saber muy bien dónde termina la ensoñación y dónde comienza la vigilia. Así es para muchas almas. El grado de evolución espiritual, ese trabajo paciente de pulir la conciencia a lo largo de incontables experiencias, dicta la claridad de este nuevo amanecer. Un espíritu que ha vivido apegado a las ilusiones de la materia, que ha hecho del tener su única verdad, se encuentra a menudo perdido, anclado a una realidad que ya no le pertenece. Este sufrimiento inicial no es un castigo, sino la consecuencia natural de una vibración densa. En cambio, aquel que ha buscado aligerar su alma, que ha comprendido que el amor y la bondad son el verdadero tesoro, experimenta una liberación más diáfana, un despertar más sereno a la presencia de una realidad mayor, cuyo propósito ahora comienza a vislumbrarse. Muchas almas, en este estado de transición, asisten a su propio funeral sin comprender la escena que se despliega ante ellas. Se ven a sí mismas, o más bien, al cuerpo que habitaron, y creen estar atrapadas en una pesadilla vívida y persistente. Intentan hablar, tocar a sus seres queridos, gritar que todo es un error, pero sus palabras se pierden en un silencio que solo ellas pueden oír. Es una extraña dualidad, sentir la presencia de todos, pero ser invisible a sus ojos. Observan las lágrimas, escuchan los lamentos y sienten una profunda angustia al no poder consolar, al no poder decir, estoy aquí, no he muerto. Esta experiencia, registrada con sensibilidad por Kardec a través de sus estudios, revela que la muerte no es ausencia, sino una forma diferente de presencia, una en la que la conciencia lucha por comprender una nueva y desconcertante verdad sobre sí misma y sobre la continuidad del espíritu. En ese espacio sagrado y doliente del velorio, el alma no es un mero espectador, es un receptor hipersensible de todo lo que allí acontece. No solo ve los gestos y oye las palabras, sino que siente la vibración cruda y honesta de cada corazón presente.
Percibe la diferencia abismal entre el dolor genuino de un alma que ama y la indiferencia cortés de quien cumple con un formalismo. Siente la energía de los pensamientos, las plegarias silenciosas que se elevan como una luz cálida, y las emociones de pesar que, a veces, la envuelven en una niebla de sufrimiento compartido. Es un momento de profunda revelación, donde las máscaras sociales caen y la verdad de los afectos se manifiesta en su forma más pura. La presencia del Espíritu en su propio funeral es una lección sobre la interconexión invisible que nos une, un recordatorio de que nuestras emociones emiten una vibración que trasciende la barrera de la muerte. Así, flotando en esta atmósfera cargada de emociones, el alma comienza su primer gran examen de conciencia. Al observar el impacto de su partida, revive fragmentos de su existencia, sintiendo el eco de sus acciones en el dolor o la paz de quienes se quedaron. Es un espejo brutal y honesto que refleja no lo que acumuló, sino lo que sembró. Este es el verdadero despertar, la comprensión de que cada instante, cada elección, tejió el tapiz de su realidad post-mortem. No hay juicio externo, solo la verdad desnuda de la propia conciencia que se revela a sí misma. El silencio del cuerpo inerte se convierte en el telón de fondo para que el espíritu comience a escuchar su propia voz interior. Una voz que lo guiará en el intrincado camino de la evolución y el reencuentro con su propósito fundamental. Es el inicio de un viaje hacia adentro, un retorno a casa que apenas ha comenzado. Los relatos que nos llegan desde esa otra orilla, susurrados con la voz del pensamiento a la sensibilidad de los médiums que Kardec tanto estudió, nos hablan de sensaciones viscerales, de una percepción expandida que el alma experimenta en su propio funeral. Es un torbellino de sentimientos que van desde el espanto más profundo al descubrir la verdad de su nueva condición hasta un inesperado alivio, una ligereza indescriptible al sentirse liberada de un cuerpo que le causaba sufrimiento. La tristeza a menudo no es por la propia muerte, sino por el dolor que ve reflejado en los rostros amados. El espíritu siente cada emoción como propia, absorbiendo la vibración del ambiente. Si la atmósfera es de serenidad y aceptación, el alma se siente acunada. Si es de desesperación y revuelta, se siente agitada, confundida. Es una inmersión total en un mar de energías, donde cada pensamiento y cada lágrima tienen un color y un peso que la conciencia ahora puede percibir con una claridad abrumadora. La facilidad con la que el alma se desprende de su capullo carnal está directamente ligada a su desapego de las vanidades y los deseos puramente terrenales. Imagina a un viajero que debe soltar un pesado equipaje para poder ascender una montaña. Aquel cuya vida fue una constante acumulación de posesiones, de títulos, de placeres efímeros, se encuentra aferrado a esa carga invisible, incapaz de elevarse. Sufrimiento y confusión son los frutos de este apego. En cambio, el espíritu que cultivó en silencio la sencillez, que entendió que el propósito de la vida era enriquecer el alma y no el ego, suelta las amarras con una facilidad asombrosa. La muerte, para esta conciencia, no es una pérdida, sino una graduación. Es la culminación de un proceso de evolución consciente, una verdad que se manifiesta como paz. La vibración de este espíritu es tan ligera que la transición se siente como un suspiro, un natural reencuentro con su estado original. Para las almas moralmente evolucionadas, aquellas cuya conciencia ya vibraba en una frecuencia de amor y comprensión, la nueva realidad se presenta casi sin sobresaltos. Comprenden rápidamente lo que ha sucedido y a menudo son recibidas por presencias luminosas, guías espirituales o familiares queridos que partieron antes. Este reencuentro es la prueba tangible de que el amor es el lazo que une los mundos. No hay miedo, solo el reconocimiento de haber vuelto a casa. Estas almas son conducidas con amor hacia esferas de luz y aprendizaje, donde su jornada de evolución continúa. Su despertar es sereno porque su vida fue una preparación, un entrenamiento constante para este momento. ¿Comprendieron, como nos enseña Kardec, que la vida en la tierra es una escuela y la muerte
el paso a un nuevo nivel de enseñanza, una nueva oportunidad de acercarse a la verdad última. Por el contrario, aquellas almas que vivieron sumergidas en el materialismo, cuya única verdad era la que podían tocar y poseer, pueden tardar días, semanas o incluso más tiempo en aceptar el hecho de su propia muerte. Permanecen en un estado de perturbación, invisibles pero presentes, intentando interactuar con un mundo que ya no responde a su voluntad. Vagan por los lugares que frecuentaban, reviven sus rutinas y no comprenden por qué nadie les presta atención. Este estado de negación es una forma de sufrimiento autoimpuesto, una niebla densa creada por su propia vibración. El silencio de los demás es un grito que no entienden. Se necesita tiempo, y a menudo, la ayuda paciente de espíritus más esclarecidos para que esa conciencia anclada comience a aceptar su nueva condición y a iniciar el lento proceso de su despertar espiritual. En este estado de percepción agudizada, el alma no distingue el sonido de las palabras, sino la música de las intenciones. Puede sentir la diferencia entre una oración recitada de memoria y una plegaria que brota del corazón. La hipocresía se vuelve transparente y el amor genuino brilla como un faro en la oscuridad. Cada persona presente en el funeral es un libro abierto para el espíritu que lee las emociones, los pensamientos secretos, los arrepentimientos y los afectos sinceros. Esta es una de las revelaciones más impactantes para el alma, descubrir la verdad desnuda de sus relaciones. Esta percepción total de la vibración ajena no es un juicio, sino una lección. Y es precisamente esta sensibilidad la que la prepara para comprender cómo las emociones de los vivos pueden convertirse en bálsamo o en cadenas, en luz o en sombra para su viaje. En medio de la confusión que envuelve al alma recién liberada, las preces sinceras de los que quedan atrás actúan como un faro en la noche. No son las palabras repetidas mecánicamente las que llegan, sino la vibración del amor y la fe que las impulsa. Imagina cada oración como un hilo de luz dorada que viaja a través del éter para tejer un manto de consuelo alrededor del espíritu perdido. Este bálsamo energético calma su agitación, ilumina su entendimiento y le susurra una verdad fundamental. No está solo. La fe genuina de un ser querido tiene el poder de disipar las sombras del miedo, ofreciendo al alma una brújula para navegar las aguas desconocidas de la transición. Es un acto de caridad que trasciende la muerte, una demostración palpable, como bien documentó Kardec, de que la comunicación entre los dos mundos es una corriente de amor incesante, cuyo propósito es siempre la ayuda mutua en el camino de la evolución. El espíritu, en su nueva condición de sensibilidad extrema, es tocado profundamente por las lágrimas y las palabras que brotan de un corazón auténtico. Un sollozo cargado de un amor sereno y lleno de gratos recuerdos llega al alma como una caricia, mientras que un lamento desesperado puede sentirse como una atadura. Es a través de estas expresiones genuinas de afecto que la conciencia del recién desencarnado comienza a procesar la monumentalidad de lo que está ocurriendo. El amor verdadero, despojado de egoísmo, se convierte en el catalizador de su despertar. Al sentir esa vibración pura, el espíritu empieza a comprender que el lazo no se ha roto, solo se ha transformado. Este reencuentro emocional es a menudo el punto de inflexión que le permite aceptar su partida y comenzar a vislumbrar la paz que le espera más allá del sufrimiento terrenal. Mientras observa la escena de su propio velorio, el alma puede ser consumida por un torbellino de emociones conflictivas que brotan desde su propia conciencia. El arrepentimiento emerge con una fuerza devastadora al ver el dolor causado y recordar las palabras de afecto que no se dijeron, los perdones que no se ofrecieron. El resentimiento puede aflorar al percibir la falsedad o la indiferencia de algunos, pero también la gratitud, una gratitud inmensa y sobrecogedora, al sentir la profundidad del amor de aquellos que verdaderamente le amaron. Esta avalancha emocional es parte crucial de su proceso de autorreflexión. Es en este instante de cruda verdad, sin las distracciones del cuerpo físico, que el espíritu se enfrenta a sí mismo, a las consecuencias de sus actos y al verdadero propósito de su existencia, iniciando una profunda revisión que será clave para su futura evolución. Existe una diferencia abismal en el efecto que producen las distintas reacciones de los vivos. Los gritos de rebeldía, las blasfemias contra un destino no aceptado, o las manifestaciones de un dolor egoísta, hieren y perturban gravemente al espíritu. Son como ruidos estridentes que aumentan su confusión y su sufrimiento, anclándolo a una vibración de angustia. Por el contrario, las palabras de consuelo,
los recuerdos compartidos con serenidad y, sobre todo, el silencio respetuoso cargado de oraciones sinceras actúan como una melodía suave que lo calma y lo eleva. La presencia de los vivos es, por tanto, una gran responsabilidad. Cada pensamiento, cada emoción emitida se convierte en una herramienta que puede facilitar o dificultar la liberación del alma. La serenidad de los que se quedan es el mayor acto de amor para quien parte. Quizás uno de los conceptos más difíciles de asimilar, pero más importantes, es cómo el desespero de los vivos puede, literalmente, acorrentar al espíritu a la tierra. Un duelo que no acepta, que se aferra con desesperación a la presencia física que ya no está, crea lazos energéticos que retienen al alma, dificultando su ascenso hacia planos más luminosos. El espíritu, sintiendo ese sufrimiento desgarrador, puede sentirse culpable por partir o demasiado atado por el amor posesivo como para continuar su viaje. No se trata de no sentir dolor, pues la saudade es la prueba del amor, sino de transformar ese dolor en una plegaria de luz y liberación. Amar verdaderamente a quien ha partido es desearle la paz, es confiar en la promesa del reencuentro y darle permiso, con el corazón sereno, para que siga su camino de evolución. La presencia silenciosa del espíritu, observando su propia despedida, nos interroga directamente. ¿Estamos viviendo de una manera que aligerará nuestra propia transición? ¿Estamos construyendo lazos de amor o cadenas de apego? Este conocimiento es una llamada al despertar, una invitación a vivir con conciencia, sabiendo que cada acto, palabra y pensamiento está tejiendo la realidad de nuestro futuro espiritual y nuestra evolución. El velorio, visto a través de esta lente, se transforma en un sagrado momento de reencuentro y reconciliación espiritual. No es solo una reunión de cuerpos físicos en una sala, es una convergencia de almas en distintos planos de existencia. Para el espíritu que parte, es una oportunidad única para observar el legado de amor que dejó y en el silencio de su nueva conciencia, quizás encontrar la fuerza para perdonar o sentir el perdón de otros. Para los que se quedan, es un momento para sanar heridas, para expresar el amor que a veces se calla en la rutina diaria. La vibración de un perdón sincero, aunque no sea verbalizado, llega directamente al alma, liberando a ambos de un peso kármico. Es un puente de luz donde el reencuentro se produce en el nivel más profundo, el del corazón. Con los sentidos del alma completamente despiertos, el espíritu tiene una percepción agudísima de la realidad espiritual y de los verdaderos sentimientos de quienes lo rodean. Esta claridad puede ser, a la vez, una bendición y una fuente de profundo sufrimiento. Es en este momento que muchos espíritus sienten un arrepentimiento desgarrador al darse cuenta de cuánto más podrían haber amado, perdonado y servido. Ven las oportunidades desperdiciadas, las palabras amables que se ahogaron en el orgullo, los gestos de afecto que se pospusieron para un mañana que nunca llegó. Esta dolorosa toma de conciencia es una parte fundamental de la evolución del alma. Es el primer paso para comprender que la única riqueza que nos llevamos es el amor que dimos y la verdad que vivimos. Un despertar a menudo amargo, pero inmensamente transformador. Se revela entonces una verdad simple y profunda. Una vida de bondad, caridad y desapego material es la mejor y más eficaz preparación para una transición serena. Cada acto de amor desinteresado, cada palabra de consuelo, cada gesto de generosidad eleva nuestra vibración y aligera el equipaje del alma. No se trata de una transacción para comprar la entrada al cielo, sino de una ley natural de la física espiritual. Un alma ligera, por su propia naturaleza, asciende con facilidad. Un alma pesada, por el egoísmo, el remordimiento y el apego a la materia, por el contrario, lucha por despegarse del suelo terrenal. La preparación para la muerte no es por tanto un ritual sombrío, sino la alegre práctica de vivir con un corazón abierto y una conciencia tranquila, cultivando la paz que deseamos encontrar al otro lado. Las herramientas para esta preparación siempre han estado a nuestro alcance. La educación moral,
el valiente viaje hacia el autoconocimiento y la humilde disposición a la transformación interior. Conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras sombras sin juicio y trabajar activamente para convertirlas en luz, es el verdadero propósito de nuestra encarnación. Es un trabajo artesanal, paciente y silencioso, que pule el diamante bruto de nuestro espíritu. Cada vez que elegimos la compasión sobre el juicio, el perdón sobre el rencor, estamos afinando nuestro ser para la gran sinfonía de la vida espiritual. Esta preparación no garantiza la ausencia de desafíos, pero sí nos asegura que enfrentaremos la transición con la serenidad de quien sabe que, aunque el escenario cambie, el viaje del alma hacia la luz y el reencuentro con su esencia continúa. En el momento en que la confusión inicial comienza a ceder, cuando el eco de los lamentos terrenos se desvanece, el alma descubre una verdad consoladora y fundamental. Nunca está sola. Como faros de amor en la inmensidad, espíritus protectores y aquellos familiares queridos que partieron antes se aproximan con una delicadeza infinita. Este es el reencuentro prometido, no en un cielo abstracto, sino en una dimensión tangible de afecto y vibración. No vienen a juzgar, sino a ofrecer claridad, a extender una mano amiga y a envolver al recién desencarnado en un amor que calma todo sufrimiento. Su presencia serena es un bálsamo que ayuda al alma a aceptar su nueva realidad y a comprender los primeros pasos de su jornada, reafirmando que el propósito de la evolución es un camino que siempre se recorre en compañía. La naturaleza de esta transición varía inmensamente según la preparación espiritual de cada uno. Para el alma que ha vivido con conciencia, que ha cultivado el desapego y el amor, el paso a través del velo de la muerte es casi imperceptible. Es como quedarse dormido en una habitación y despertar en otra más luminosa y bella, reconociendo el entorno como propio. La transición es un fluir natural, un despertar gozoso. Sin embargo, para los espíritus que permanecieron anclados a la materia, consumidos por el egoísmo o la vanidad, el estado de perturbación puede prolongarse. Permanecen en una bruma, reviviendo sus apegos, incapaces de percibir la ayuda que les rodea debido a la densa vibración que ellos mismos emiten. El silencio de su soledad es autoimpuesto, hasta que un anhelo de verdad les permita alzar la vista. Y aquí yace una de las enseñanzas más esperanzadoras que Kardec nos legó. Ningún espíritu es abandonado a su suerte, por más grande que haya sido su desvío. La misericordia divina es infinita y paciente. Siempre hay mensajeros de luz, trabajadores incansables de la viña del Señor, presentes y dispuestos a ayudar. Esperan el momento oportuno, el más mínimo resquicio en la coraza del orgullo o la ignorancia, la más pequeña chispa de arrepentimiento para poder intervenir. Para cada alma, sin importar su pasado, siempre existe la oportunidad de un nuevo comienzo, de una rectificación, de un despertar. La justicia divina no es punitiva, sino educativa, y su propósito final es siempre la evolución y la reintegración de toda conciencia al seno del amor universal. Una vez que el alma se ha estabilizado y ha sido acogida, se sumerge en un profundo proceso de autorreflexión. Como si viera una película de su propia vida, revive sus acciones, pero con una diferencia crucial. Ahora siente en sí misma las repercusiones morales de cada elección. Siente la alegría que generó con un acto de bondad y el dolor que causó con una palabra hiriente. Esta inmersión en la propia conciencia no busca castigar, sino enseñar. Es el momento de la verdad absoluta, donde el alma se comprende a sí misma sin máscaras ni excusas, entendiendo las leyes de causa y efecto que rigieron su camino. Este análisis es un paso indispensable para planificar su futuro, para elegir sus próximas pruebas y para continuar conscientemente su senda de evolución. De este modo, el funeral, que para los ojos del mundo es un rito de despedida, se revela como un portal de transición, un aula de aprendizaje y un escenario de profundas revelaciones para el espíritu. Es el primer contacto consciente del alma con una nueva y vasta realidad, el primer peldaño en una escalera infinita de crecimiento. No es el fin del libro, sino el final de un capítulo,
que da paso a otro lleno de nuevas posibilidades de reencuentro, aprendizaje y servicio. Es la confirmación de que la muerte no existe como aniquilación, sino como una transformación necesaria para que el alma, inmortal y eterna, continúe persiguiendo su sublime propósito de perfeccionamiento hasta alcanzar la luz. Y ahora que el silencio regresa, una pregunta queda flotando en el aire, no para mí, sino para tu propia alma. ¿Qué verdad que dormía en tu interior se ha despertado hoy? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces, lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. En nuestro próximo encuentro, seguiremos este mapa espiritual para descubrir qué sucede después de la despedida, explorando el viaje de evolución y los reencuentros que le esperan al espíritu en su nueva jornada. Te espero allí, para seguir recordando juntos.